Muy buenos días, Dios los bendiga. Gracias a Dios nos permite un día más despertar, tener su presencia en nuestro corazón, estar dispuestos para que Él trabaje y siga haciendo una obra nueva en nosotros. Quiero compartir contigo una palabra preciosa en Gálatas capítulo número 5, versículo número 7. Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón compartir contigo, porque a veces hay cosas que nos estorban para caminar la vida cristiana, hay cosas que nos estorban para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia: vosotros corríais bien, Gálatas 5:7. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Oremos esta mañana. Señor, gracias porque en este tiempo nos permites escudriñar tu palabra. Gracias porque en tu gracia, Señor, podemos descansar y saber que tu misericordia para nosotros es nueva. Si hay cosas que estorban dentro de nosotros, Señor, si hay cosas que aún, Señor, nos limitan para profundizar más nuestra relación contigo, para avanzar a otro nivel contigo, Señor, te pedimos que tú hoy las muestres, las reveles, para que sean arrancadas y quitadas, Señor, esas cosas y podamos profundizar más en nuestra relación contigo, podamos pasar, Señor, más allá de lo que hemos pasado hasta hoy y conocerte más y entonces disfrutarte más. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra nos revele, nos muestre aquellas áreas de nuestra vida, aquellas cosas de nuestra vida y que podamos hoy tomar una vez más una decisión para proceder y para proseguir y para avanzar en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Así les escribe el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5. Vosotros corríais bien, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Creo que es la historia de muchos o de la mayoría de los cristianos. Cuando nos entregamos a Jesús, comenzamos a correr bien en la vida cristiana, leemos las escrituras, oramos mucho, nos congregamos, tenemos mucha pasión por Dios, por las cosas de Dios, por servir a Dios, etcétera. Pero llega un punto en nuestra vida en donde en ocasiones dejamos que haya cosas que nos estorban en nuestro caminar con Dios. Y creo que esto lo hemos experimentado la mayoría de los cristianos a lo largo y ancho del mundo. Vosotros corríais bien, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La respuesta a esta pregunta, ¿quién os estorbó?, puede ser muy variada. La mayoría de nosotros diríamos: ¿quién nos estorbó? Pues el diablo, sus huestes, los demonios. Pero también podríamos responder nosotros mismos, la carne, el mundo, cierta ideología, cierto trabajo. Es decir, no todas las cosas que nos estorban son malas. Hay cosas que nos estorban y que en ocasiones no están dentro del mundo de maldad, pero sí están fuera de las prioridades o están en un lugar diferente en las prioridades del que deberían de ocupar. Y es entonces donde debemos meditar: ¿quién nos está estorbando para seguir corriendo bien la vida cristiana? ¿Qué nos está estorbando? De acuerdo a las escrituras, la respuesta pudiera ser muy variada, como lo he dicho, pero quiero hoy analizar tres casos en la Biblia, tres casos rápidos de personas que iban bien con Dios o personas que ni siquiera sabían que iban bien con Dios, pero estaban caminando bien y les estorbó. O personas que ni siquiera estaban corriendo en la vida cristiana, pero tenían estorbos para seguir las pisadas de Dios o los caminos de Dios. Y esto es muy interesante verlo desde el principio. Mi primer ejemplo es Adán y Eva. Ellos corrían bien, Dios los formó, los creó, los puso en el huerto del Edén. La voz de Dios y la presencia de Dios se paseaba en el huerto. Ellos tenían una relación con Dios basada en la obediencia. Dios había dicho: de todo árbol podéis comer, pero de este árbol no podréis comer, porque el día que él comieren van a morir, es decir, van a dejar de correr bien en la obediencia. Esto lo estableció Dios precisamente porque Él quiere que nuestra relación con Él se base en el amor, en un deseo genuino, no por obligación, sino porque realmente queremos estar con Dios. Ahora, en el caso de Adán y Eva, Génesis capítulo número 3, ¿quién los estorbó? Pues alguien diría: la serpiente los estorbó, el diablo los estorbó, porque fue el que les metió la duda. Pero si vamos un poquito más allá, podemos responder que lo que nos estorba en nuestra vida para correr la vida cristiana siempre será el pecado. Lo que el diablo sembró fue la duda en Eva. Después Eva vio el fruto, codició, tomó, después se lo dio a Adán, aquel fruto, y ambos comieron del fruto prohibido, desobedecieron, es decir, corrían bien, estaban en el huerto del Edén, vivían muy a gusto, estaban como señores, vamos a decirlo así, de la tierra. Dios así lo había establecido, tenían una relación con Dios, pero algo los estorbó, y eso que los estorbó fue el pecado. Cuando el hombre pecó, se rompió esa comunión con Dios.
esa comunión con Dios basada en el amor que se revela o se refleja en obediencia. Y entonces ellos inmediatamente que pecaron, cuando Dios comenzó a hablarles, dice la escritura que ellos se escondieron. O sea, ya no se sentían cómodos con Dios. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Quién los estorbó? Pues los estorbó el pecado, la desobediencia, se dieron cuenta de su desnudez, tuvieron que tapar su desnudez con algunas hojitas de higuera. Dios los buscó y cuando los buscó y oyeron la voz de Dios, se escondieron porque ya no se sentían cómodos. ¿Por qué? Porque habían pecado. El pecado es lo que nos estorba para tener una vida que profundice en cuanto al conocimiento de Dios y nuestra relación personal con Dios. Cuando nosotros dejamos que el pecado nos alcance y se anide en nosotros y desobedecemos a Dios, eso va a ser un estorbo para que nosotros seamos libres para vivir para Dios, para tener más comunión con Él, para servirlo con más liberalidad. Y eso nos va a estorbar. Fue el caso de Adán y Eva. Cuando quedó resuelto, Dios los buscó y ellos confesaron y dijeron, es que sentíamos miedo porque estamos desnudos. Y Dios les dice, comieron del fruto porque saben que están desnudos. Y entonces resolvieron esa situación del pecado. Y Dios les vio sus hojitas de higuera y dijo, no, eso no va a cubrir su desnudez. Y entonces Dios tuvo que traer las pieles de un animal, es decir, un animal tuvo que morir para quitar las pieles y poder cubrir la desnudez del hombre. Eso es lo que siempre hemos establecido como nosotros por nosotros mismos no podemos quitar lo que nos estorba. Necesitamos que Dios lo haga. En el antiguo pacto Dios había establecido algunos sacrificios para que quitaran el pecado y el pecado dejara de estorbar nuestra intimidad con Dios, nuestra cercanía con Dios. Dios había establecido el tabernáculo, ¿recuerdan? En donde estaba el atrio y luego el lugar santo y luego la cortina y el lugar santísimo, la mismísima presencia de Dios. Pero había estorbos en los que el pueblo no podía ingresar hasta allá. Esos estorbos eran el pecado, por eso Dios había establecido el día de la expiación, la celebración de la Pascua, algunos sacrificios de paz, algunas ofrendas por el pecado, para que el pueblo cuando le estorbara o a una persona le estorbara su pecado, fuera al templo, entregara el sacrificio, hiciera el sacrificio, pudiera quedar limpio y pudiera ser restablecida la relación con Dios. El pecado estorba para que tú puedas tener una relación más profunda con Dios. Si tú quieres avanzar en tu relación con Dios y decir, quiero ir a otro nivel en cuanto a mi relación con Dios, quisiera más con Dios, quiero estar más lleno de su espíritu, pero todavía hay pecado en ti, eso estorba y hay que quitarlo para que entonces tú puedas estar listo para ir a otro nivel con Dios. Adán y Eva es el reflejo de esto. Pero también, si vamos al Nuevo Testamento, pues Pedro pudiera ser un ejemplo de esto. Cuando Jesús lo llamó, Lucas capítulo 5 desglosa el llamamiento, había intentado pescar toda la noche, ¿recuerdas ese pasaje? No había conseguido nada, Jesús llega al amanecer y le dice, boga mar adentro y echa la red más adentro. Pedro le contesta y le dice, Señor, toda la noche ya lo intenté, pero porque tú lo dices lo voy a hacer. Y cuando lo hace, viene la pesca milagrosa, ¿va? Las redes se llenaban, había otras barcas ahí cerca, que eran las de Jacobo y Juan, hubo una gran pesca. Y cuando Pedro llega a la orilla, sorprendentemente llega a la orilla con una declaración pues muy curiosa, pero cuando la analizamos a profundidad, Pedro se sentía pecador y le dice a Jesús, apártate de mí porque yo soy hombre pecador, reconociendo la soberanía de Jesús, la santidad de Jesús. Pedro le dice, apártate de mí porque yo soy pecador. ¿Qué le estaba estorbando a Pedro para querer tener o para tener una relación más cercana con Jesús? Le está estorbando su pecado. Y ahí Jesús resuelve el asunto, ¿va? Y le dice, no, Pedro, yo no he venido aquí para alejarte de mí, he venido aquí porque si tú quieres yo puedo hacerte pescador de hombres, es decir, te vengo a llamar para que tengas una relación más cerca. Pero había algo que le estorbaba a Pedro y él mismo lo declara, y lo que le estorbaba a Pedro era el pecado. ¿Qué clase de pecado? No lo sé. ¿Qué pecados tenía Pedro? No lo sé, como tampoco conozco los tuyos, pero lo que sé es que la Biblia insiste en que el pecado nos estorba para tener una relación más personal y más profunda con Dios. ¿Sabes? A eso vino Jesucristo. Jesús vino como el Cordero de Dios para derramar su sangre y ser el sacrificio perfecto para que tú puedas tener una relación más profunda con Dios, más profunda con Él. Y de hecho, eso es a lo que vino Jesús, a quitar el pecado para que podamos nosotros profundizar nuestra relación, nuestra cercanía. Eso es precisamente lo que Pedro recibió, un llamado de Jesús. Sé que eres pecador, así como tú eres pecador y yo soy pecador y Dios lo sabe, pero Él se niega a dejarnos así porque eso nos va a obstaculizar que podamos ir a más con Él. Por eso Él quiere quitar nuestro pecado de en medio, para que entonces nosotros podamos estar libres,
para ir a más con Él, para conocerlo más, para disfrutar más su presencia, para dejar que Él nos llene aún más. Hoy Dios quiere que no haya nada que se oponga ni obstaculice para que tú puedas conocerlo más. Mi tercer ejemplo también en el Nuevo Testamento, también en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, es el ejemplo de Zaqueo. Un hombre que tenía muchos obstáculos, había muchos obstáculos en él. Él quería conocer a Jesús, él quería acercarse a Jesús, a diferencia de los otros. Zaqueo buscó cuando Dios o Jesús pasaba por Jericó, él buscó acercarse a Jesús y conocerlo. Pero había muchos estorbos. Dice la Escritura que él era jefe de los publicanos, primer estorbo. Era un pecador, era una persona que públicamente dentro de los judíos no era bien vista, era rico. Y en Palestina no había mucha riqueza en aquel tiempo. El Imperio Romano los tenía en una situación que usted sabe, cuando hay un rico entre gente no tan favorecida económicamente, pues no es tan bien visto. Pero no solo eso, era chaparrito. No podía acercarse a la multitud y asomarse. Tercero, había multitud, había muchos estorbos, muchos. Pero el principal estorbo de Zaqueo no era ese. El principal estorbo de Zaqueo era su pecado. Cuando se sube a aquel árbol sicómoro para ver a Jesús y Jesús lo llama y le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Zaqueo desciende prontamente por ahí y había en su corazón muchas cosas que tenían que ser resueltas, y por lo cual Jesús había ido a Jericó y le había dicho: es necesario que hoy pose en tu casa. Se refería tanto físicamente a la casa en donde Zaqueo vivía, pero también en el terreno espiritual. Jesús quería venir a vivir a la casa de Zaqueo, como a nuestro corazón también. Pero había pecados que Zaqueo tenía que resolver. Y entonces inmediatamente después de una charla con Jesús, Zaqueo resuelve y dice: yo no quiero que nada obstaculice mi encuentro contigo, quiero una relación contigo, quiero estar bien con Dios. Y entonces él hace la declaración famosísima, ¿no? Quiero dedicar esta mitad de mis bienes para los pobres, y la otra mitad la voy a separar para que si alguno he robado, he defraudado, le he cobrado mal el impuesto, pues venga y yo le quiero entregar cuadruplicado. ¿Qué fue lo que se quitó de en medio? El obstáculo del pecado, para que entonces Jesús pudiera mencionar las palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Ah? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder al mundo, sino ha venido a buscar lo que se ha perdido. ¿Sabes? Las cosas que obstaculizan nuestra caminar con Dios son el pecado. Regreso a Gálatas 5:7, en donde Pablo está escribiendo a la iglesia y les dice: vosotros corríais bien, todo iba bien con ustedes, pero ¿quién os estorbó para que no obedezcan? Y tengo que responder: lo que estorba para que tú y yo podamos profundizar nuestra relación con Dios, lo que estorba es el pecado. La respuesta puede ser muy variada. Hay muchas clases de pecado. El enemigo, los demonios, las tentaciones nos ponen y nosotros tomamos muchas veces el fruto prohibido, o nosotros tenemos un corazón pecaminoso como lo tenía Pedro, o nosotros hemos hecho las cosas malas como las hizo Zaqueo. Pero sabes, Jesús vino a este mundo para que tú y yo podamos ser limpios de nuestros pecados. Y entonces que no haya obstáculos, que no haya nada que obstaculice nuestra relación con Dios. Incluso podamos profundizar más y más y más y más. La iglesia de Galacia tenía su propio caso. Ellos habían permitido que ciertas áreas de religiosidad estropearan su relación con Dios. Habían llevado su relación con Dios a un nivel de religiosidad. Y entonces Pablo les escribe y les dice: no permitan que la religiosidad los estorbe. ¿Qué es lo que está estorbando en ti para que profundices más tu relación con Dios? Tendrás que responderlo. ¿Algún pecado visible, algún pecado oculto, algún área de tu vida no arreglada, alguna situación que todavía no has rendido al Señor? Hay muchas clases de obstáculos, pero quiero continuar leyendo en Gálatas 5. Te he leído hasta ahora el verso 7, donde dice: vosotros corríais bien, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, los estorbos no vienen de Dios. Un poco de levadura, lo que compartía hace algunos días, leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, refiriéndose a la religiosidad de aquellos judíos que querían circuncidar a todos, diciendo que eso era necesario para tener una mejor relación con Dios. Pero luego vienen palabras preciosas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no es la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Versículo 16, glorioso, y con esto termino. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si hay algo que te está estorbando, si hay algún deseo de la carne que te está estorbando, algún área no rendida, alguna situación, y te ha detenido en tu relación con Dios, en tu caminar con Dios, te sientes estancado o peor, has retrocedido y ahora has vuelto a adoptar áreas en tu vida que ya habías abandonado y que ya habías superado. Hoy el Señor te está llamando para que puedas tener una mejor relación con Él. Y si hay algún pecado en ti que estorba, lo puedas quitar. Si habías corrido bien y algo te ha detenido, hoy el Señor te da una oportunidad más. Si hay algo que ha leudado tu vida, recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa, pero hoy puedes ser libre. Y si tú te atreves a andar en el Espíritu y a dejar de satisfacer los deseos de la carne, entonces podrás profundizar más tu relación con Dios. No permitas que el tomar el fruto prohibido te limiten en cuanto a tu comunión con Dios. No permitas que el pecado, como a Pedro, te digan declarar: aléjate de mí, Señor, no puedo estar cerca de ti porque soy pecador. No, Jesús a eso vino, a quitar nuestro pecado. No dejes que alguna historia o alguna parte de tu vida, algún fraude que has hecho, algún pecado oculto o algún pecado visible como el de Zaqueo, te priven de conocer a Jesús. Quita esos obstáculos. Permite que Jesús los quite, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que no te quedes lejos, sino que puedas acercarte hasta el lugar santísimo y ahí puedas aprender a caminar con Dios. Y hoy quiero terminar con una canción. Quiero pedirte que si tú la conoces, la cantes conmigo; si no la conoces, la aprendas, que habla acerca de esto, de decirle al Señor: Señor, yo quiero ir a más contigo. Si hay algo en mí que está estorbando, limpia mi corazón. Canta conmigo. Señor, no encuentro un lugar al cual yo pueda ir y llevar mi necesidad. Señor, no encuentro un refugio al cual yo pueda entrar y tomar esa paz que solo tú das. Señor, dame un puro corazón para adorarte. Limpia mis manos, Señor, pues yo quiero entrar a tu santo lugar. Dame un puro corazón para adorarte. Limpia mis manos, Señor, pues yo quiero entrar a tu santo lugar. Señor, no encuentro un lugar al cual yo pueda ir y llevar mi necesidad. Señor, no encuentro un refugio al cual yo pueda entrar y tomar esa paz que solo tú das. Señor, dame un puro corazón para adorarte. Limpia mis manos, Señor, pues yo quiero entrar a tu santo lugar. Dame un
para adorarte. Limpia mis manos, Señor, pues yo quiero entrar a tu santo lugar, pues yo quiero entrar a tu santo lugar, pues yo quiero entrar a tu santo lugar. Señor Jesús, queremos estar cada día más cerca de ti. Pero muchas veces, Señor, reconocemos que hay pecado en nuestra vida que nos aparta. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos perdones. Queremos confesarte, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que aún no están en orden, Señor, aquella levadura. Queremos confesar, Señor, esos pecados y pedirte que limpies nuestro corazón, que nos hagas de nuevo, Señor, para que podamos estar libres, sin obstáculos, para estar más cerca de ti, Señor. Atiende nuestra oración y acércanos más a ti, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Quita cualquier levadura, Señor, quita cualquier estorbo y ayúdanos a profundizar cada día más nuestra cercanía contigo. En tu nombre precioso oramos, Jesús. Dame un puro corazón para adorarte. Limpia mis manos, Señor. Dile, pues mi deseo es entrar a tu santo lugar. Dame un puro corazón para adorarte. Limpia mis manos, Señor, pues yo quiero entrar a tu santo lugar, pues yo quiero entrar a tu santo lugar. Si has orado así, el Señor Jesús, con su amplia misericordia, ha perdonado tu pecado y te ha hecho libre. Cuida esa libertad para que vivas cada día más cerca del Señor. Piensa a lo largo de este día que otros obstáculos pudieran estar impidiendo que tu relación con Dios sea más profunda. Y clama al Señor y Él te va a responder. Vive una vida libre para el Señor. Que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí.